Buenos días con todos. Continuando con este ciclo de conferencias organizados por la Cámara Peruana de Comercio Exterior, MEX, dentro del curso de envase y de embalajes, hoy vamos a desarrollar la conferencia con respecto a la normatividad para los requisitos de acceso al mercado y para el tema del etiquetado y rotulado de la mercadería. Vamos a buscar un combinado de exportaciones de productos perecibles, semiperecibles y los productos no perecederos. Las conferencias anteriores, que justamente hablaba gestión propiamente dicha de cada uno de este tipo de productos, encontramos las características que van a acompañar justamente al tema del el material más usado, el material más adecuado, el cual está obviamente adaptado a esta tendencia del mercado, a esta tendencia del consumidor. Y encontramos varias alternativas, tanto ecoamigables como las tradicionales, 100% reusables, reciclables, y comenzamos a tener ubicación indistinta por el tipo de producto, perecedero o no, para poder ubicar y gestionar adecuadamente el uso más óptimo del envase y también del embalaje. Y por ende, tres principios fundamentales que acompañan esto, que es el tema de los atributos adicionales a una óptima unitarización de la carga, cuando hablamos sobre todo de paletización, que puede ser de madera, puede ser de plástico 100% renovable, reusable, el tema del plástico en el tema del stretch film, algunos esquineros, cosas adicionales que permiten tener una unitarización óptima de los productos. Además de las certificaciones que acompañan, los documentos que acompañan a esta exportación de productos y la importancia de que las certificaciones queden evidenciadas en el printeado del envase, no solamente con el logotipo de cada certificación sugerida, cada certificación voluntaria que uno puede acceder para cierto caso de mercado asiático, que sí tiene mucho marcada la pauta del uso eco en distintos productos. Y finalmente, el tema el tema de la cadena de producción, la evidencia, el tema de la cadena logística de exportación, lo que también nos permite a nosotros cliente, mostrarle al consumidor que el producto ha sido elaborado y tiene una cadena de exportación adecuada con respecto al cuidado, pero con responsabilidad social. Entonces, también es importante ello porque nos va a evidenciar que el producto, que la cadena logística está acorde a cada uno de los requerimientos. Y por otro lado, terminamos de ver la parte de logística, que es fundamental en la gestión de envases y embalajes, sobre todo nosotros nos dirigimos o cuando nosotros estamos hablando de la elección óptima de un contenedor. ¿Por qué la elección óptima de un contenedor? Porque ya estamos en el mercado asiático, ya tenemos un tiempo de tránsito considerable para poder manejarlo, un tiempo de tránsito que puede ser 30 días, 2 meses incluso, ¿no? Con respecto a otros tipos de mercados en los módulos anteriores que hemos podido revisar, latinoamericano, que no solamente tenemos el tema del idioma, sino de la distancia, que nos permite y nos pone como eh, una de las principales características comparativas con países competidores en el resto del mundo, al igual que el mercado de Estados Unidos, y en Europa sí se entró un poco más a tallar el tema eco, con medianamente tiempo de tránsito manejable para una exportación de vía marítima. De hecho, siempre vamos a tener la alternativa de la exportación vía aérea. Todo va a depender de cómo negociemos los Incoterms con nuestros clientes en destino. Pero, sin embargo, aún podía trabajarse un tema de embarque marítimos con relativamente un tiempo de tránsito manejable. Pero el mercado asiático, con países como la India o Bangladesh, que tenemos ya más de 60 días, incluso en algunos puertos de tiempo de tránsito, es fundamental la elección óptima del contenedor y toda la parte logística interna del mismo, de la gestión del envase y el embalaje, y me refiero al tema de espacios entre pallets, espacios entre las paredes, el top, el piso del contenedor,
porque tiene que haber un tema de circulación de aire y cualquier otro atributo tangible que podemos añadir al envase para alargar su vida. Sobre todo los productos semiperecibles por el tema, ¿no? Y el uso de productos frescos con contenedores refrigerados e incluso atmósfera controlada. Creo que para el mercado asiático, la aparición de lo que viene a ser un contenedor de atmósfera es el que tiene más protagonismo, debido a lo siguiente: el tema tan largo del tiempo de tránsito, nosotros nos encontramos con el siguiente, no problema, no dificultad, sino una característica, por llamarlo de esa manera, con una característica que está ligada básicamente al tema del manipuleo de la mercadería en el destino. Entonces, puede ayudar a deteriorar, por ende, el control que tengamos de la temperatura en el camino es fundamental. Ese control que vamos a tener en la temperatura nos va a permitir no solo alargar la vida del producto, sino llegar a la distribución más. Y ahí es donde justamente encontramos la diferencia, y creo que lo hemos revisado en varias oportunidades, lo que es el manejo del almacenamiento de un producto perecedero, almacenamiento de un producto perecedero, el cual, en el caso producto perecible, es a través de una metodología de cross-docking, en la que se despacha a los puntos de venta, que pueden tener un mini almacenamiento, propiamente dicho en los anaqueles, pero en los puntos de venta finales hay, buscan y sí tienen claramente identificado un almacenamiento de mediano y largo plazo, y su distribución va a estar marcada y pauteada por el tema del movimiento de los inventarios. Ahora, la parte comercial, nosotros sugerimos, ¿no? Pero la parte comercial, que es la importante, es cuando aparece nuestro cliente y quien nos expone el tema del cubicaje y las cantidades por unidades por caja en un producto no perecedero. Como acabo de mencionar, los productos no perecederos justamente tienen un sistema de distribución a mediano plazo basado al tema de la rotación de inventarios. Por ende, es justamente el cliente quien nos indica la cantidad de unidades por embalaje y las medidas del mismo. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, mucho ojo con esto. En las próximas conferencias vamos a desarrollar claramente casos del mercado asiático con respecto al tema de ciertos productos. Vamos a dividirlos en dos: perecibles, no perecederos, no perecibles, porque es fundamental que conozcamos que los requerimientos están cambiando un poco. Y si bien es cierto, vamos a marcar la pauta general, porque no podemos hablar de un estándar, tratemos de ubicarnos más que todo en los principales destinos de las exportaciones peruanas al mercado asiático, como es China, Japón, Corea, con quien sí tenemos un tratado de libre comercio firmado. Eso nos pone un pie adelante de la competencia. Pero hay otros mercados asiáticos importantes también, como la India o Bangladesh, de destino de productos peruanos. Exportaciones, ¿okay? Entonces, pero no tenemos un tratado de libre comercio con ellos. Esas justamente son aquellas pautas, aquellas indicaciones que nosotros nos permiten hacer un trabajo de inteligencia comercial y poder determinar a través de un índice de atracción cuál mercado es más atractivo para mi producto, o en un índice de competitividad, si mi producto es competitivo o no es competitivo. Dentro de toda la serie de variables que se llegan a evaluar, obviamente tenemos un tema de que no podemos competir contra un país que tiene el mismo producto que yo, sobre todo pasa en los no perecederos, con quien sí tienen un tratado de libre comercio. Entonces, yo quedo en desventaja. Sin embargo, los principales tres destinos asiáticos, China, Japón y Corea del Sur, son justamente países con los que sí tenemos tratado de libre comercio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar ahora? Lo que vamos a trabajar el día de hoy es justamente revisar a manera genérica, tanto perecibles como no perecibles, semiperecibles. Vamos a trabajar, identificar claramente qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que ellos solicitan para poder acceder a sus mercados. Vamos a hacer un review de los requisitos de acceso al mercado, el etiquetado, y vamos a ver una plataforma que ya la hemos conocido con anterioridad, pero la vamos a trasladar de manera mucho más casuística, y vamos a entrar también a otra dentro de esta gran plataforma comercial como CISEX, que nos va a permitir identificar por mercados cuáles son los requisitos, primero documentarios del producto, y también tendremos los requisitos
de etiquetado, de rotulado, del envase, del embalaje, en fin. Ahora, siempre ponemos esta lámina de priorización de productos en todas nuestras conferencias, incluso en módulos que hemos trabajado con anterioridad, porque nosotros podemos tener una infinidad de productos en el que podemos hacer y desarrollar. Sin embargo, nosotros tenemos que enfocarnos y darle prioridad justamente a aquellos productos que el gobierno está impulsando a ciertos sectores económicos, como es en el caso del mercado asiático, ¿no? Un mercado en el cual no tenemos tanta fuerza en productos no tradicionales. Es verdad que China es nuestro principal destino de exportaciones, eso no lo está en duda, la parte estadística nos muestra esa información. Sin embargo, China es el comprador peruano básicamente de productos agroindustriales, no procesados, etcétera, si no se va por el tema minero. Sin embargo, hay una priorización que nosotros queremos respetar, que nosotros vamos a cumplir cuando aterricemos la parte de casuística, básicamente. Entonces, los principales productos con destino al mercado asiático que el gobierno, a través de PROMPERÚ, busca impulsar su promoción en el tema de exportaciones es la quinoa, que es un producto semi perecible, pota congelada, los mangos frescos, los mangos congelados, café especial, langostinos enteros, piscos, en la parte de prendas de vestir, las prendas en base a alpaca, en la factura tenemos el tema de maderas, piso de maderas, para productos muy selectivos, para mercados y nichos muy selectivos. Aquí me parece algo muy interesante, muy interesante, debido a lo siguiente, que encontramos dos características que diferencian a los otros bloques económicos a los cuales nosotros hemos venido trabajando. El primero es el alto consumo que tienen de productos hidrobiológicos. No solamente vemos el tema de la pota congelada o los langostinos, sino también una serie de conservas de distintos pescados, propiamente del litoral peruano, hacia el mercado asiático. Hay un alto consumo de productos hidrobiológicos y ahí nosotros tenemos que definir si esto es una exportación a través de conservas, base un embalaje de hojalata, o a través de filetes congelados, como es el caso de la pota también, que su envase será un plástico polipropileno o polietileno hermético como envase para posteriormente ser embalado en caja de cartón corrugado y distribuido, donde el embalaje toma protagonismo porque toda la información del rotulado que vamos a revisar el día de hoy y también la parte de imagen de venta del producto va a estar relacionado en el embalaje. Y el otro sector o producto que nos llama la atención es el tema de los cafés especiales. El Perú es uno de los principales productores y exportadores mundiales de café orgánico, Sin embargo, cuando hacemos inteligencia comercial o cuando revisamos alguna estadística en las páginas web, digamos en la FAO, que nos marca la producción mundial, con el Trade Map, que nos marca las exportaciones e importaciones mundiales de café, vemos a Brasil como el principal exportador y productor mundial de café, pero es convencional, al igual que Colombia o algunos países de Centroamérica. Pero el Perú es el principal exportador mundial de café orgánico, y está dentro del grupo de esa categoría de cafés especiales. Entonces, el tema de los cafés especiales para el mercado asiático y no puede ser considerado como un producto semi perecible, porque la idea no es hacer exportaciones en base a saco de yute. Bueno, Japón es uno de los principales destinos del café en grano, sino que se busca hacer exportación en base a un producto ya procesado. Y el tema de los cafés especiales, con el rótulo de café especiales, que básicamente va a marcar la pauta en el tema del envase para el posicionamiento de los supermercados en el destino o en los países que conforman el continente asiático. Bueno, el pisco también va a formar parte principal de lo que vamos a trabajar a realizar el día de hoy. ¿Cuál es la normatividad que nosotros en el mercado asiático? Hay niveles, mencionamos los niveles, por lo siguiente, vamos nosotros a enlazar mucho, y es muy importante que conozcamos esto, que cada país, indistintamente al mundo con respecto a lo que requieren, básicamente está ligado a su lengua materna. Sin embargo, nosotros nos encontramos con distintas
con distintos niveles de normatividad vigente con respecto al tema de los requisitos tanto de acceso al mercado como del etiquetado y del rotulado del envase y del rotulado del embalaje. Así que por ese lado estamos perfectos porque la indicación va a ser a nivel nacional, a nivel de país. Sin embargo, tenemos que mostrarlo a nivel continente, porque es el trabajo que estamos haciendo para poder hablar acerca de un mercado tan importante, que es el mercado asiático, un mercado que está formado por el 60% de la población a nivel mundial y que tiene el 30% de la superficie también del mundo. Como les mencionaba, hay 4 niveles de normas en las que nosotros podemos estar sujetos con respecto al tema del rotulado. Tenemos las normas nacionales, sectoriales, regionales o locales e incluso empresariales. Yo me enfocaría mucho más a un trabajo nacional que me permite ingresar a un país, que me permite pasar la aduana a ese país. Y el tema empresarial es algo que se tiene que ir alimentando y trabajando según el requerimiento que tenga nuestro cliente. Por ende, y siempre lo hemos mencionado, qué tan importante es trabajar los drafts, trabajar los borradores. ¿Por qué? Porque sin duda trabajar un draft, trabajar un borrador, nos permite a que nuestro cliente participe, sea coprotagonista y él mismo haga, antes de darnos el go, él mismo tenga que revisar, añadir información, quitar, poner ciertos pictogramas, poner otra información, etcétera. Eso es lo que finalmente nos permite, nos ayuda, permite identificar el requerimiento específico de ciertos clientes. A ver, las normas sectoriales, por ejemplo, se elaboran cuando no hay normas nacionales, ¿bien? Pero se necesitan prescripciones técnicas uniformes en la esfera profesional a nivel nacional. Es cierto, cada país, si bien es normado por sectores específicos según el producto, como en el caso de Perú, los productos de exportaciones frescos están normados por SENASA, los productos procesados están normados por DIGESA, los productos hidrobiológicos por SANIPES. Entonces tenemos indistintamente sectores sectoriales que van normando, y es un flat, como la diapositiva lo dice, a nivel nacional. Las normas locales, por ejemplo, se elaboran cuando no existen normas nacionales, ni sectoriales tampoco, pero se requieren prescripciones uniformes de materia de seguridad e higiene de los productos en un área local determinada. En el caso de países como México, Estados Unidos, que son independientes, los estados que lo conforman, toma mucho protagonismo el tema de las normas locales. E incluso en la Unión Europea, y seguramente en parte del continente asiático, los países tienen distintas regulaciones de protección al consumo y acceso de compra de los consumidores o clientes finales. Una vez elaboradas las normas nacionales equivalentes, estas sustituyen a cualquier norma sectorial, a cualquier norma local. O sea, ponen un flat a nivel nacional, lo que todos los proveedores a nivel mundial de ese producto tienen que cumplir. Y es importante por lo siguiente, es importante porque nosotros vamos a poder marcar la pauta respectiva. Cuando no existe una norma nacional, cuando no existe una norma sectorial, cuando no existe una norma local, para una cuestión determinada, puede elaborarse normas empresariales. Está permitido y nos permite tener un mejor acceso al requerimiento específico de un cliente. Sin embargo, se prefiere que las empresas adopten normas nacionales, obviamente, sociales o locales en cuanto las haya. Eso es importante, porque a nosotros también nos va a permitir hacer un estándar en la elaboración de envases y de embalajes, tener una pauta estandarizada y no comenzar a fabricar envases y embalajes muy, o digamos, muy específicos. Porque el volumen de la producción no va a tener un costo añadido al precio de venta que me permite tener un margen de utilidad, ¿no? Lo ideal es tener estandarizado para el mercado asiático, por ejemplo, embalajes o envases, al menos el embalaje. Al menos el embalaje. Podemos decir que el envase puede también ser personalizado. Ahora, lo que está tomando presencia en el tema del embalaje, para no mandar a rotular independientemente de qué país es y no personalizar el embalaje,
es contar con rótulos impresos, manera de sticker, con la información específica y con los ciertos códigos de lectura que el cliente nos lo requiera. Así va a haber un mejor control, así va a haber un mejor control de lectura para cualquier tipo de productos. A ver, vamos a primero revisar esta web, vamos a entrar primero a esta herramienta de inteligencia comercial que nos permite conocer la parte de requisitos. Aquí, nosotros saben que Camex siempre comparte con ustedes el material a través de redes sociales, así que vamos a poder tener acceso a esta información. Es importante que lo vayamos revisando porque en el momento en que nosotros emitamos los casos dentro de este módulo con destino al mercado asiático, vamos a tener que recurrir justamente a estas plataformas comerciales porque nos van a permitir tener el conocimiento, tener el acceso, tener los skills y las habilidades para poder responder de manera inmediata a los requerimientos de nuestros clientes. Ahora, esto es muy sencillo, porque simplemente aquí tenemos requisitos para exportar por países, ¿no? No los países principales de destino peruano, como en el caso de Tailandia, Turquía, Corea del Sur, con quien tenemos un tratado de libre comercio, ¿no? Japón y China. Aquí, por ejemplo, tenemos en la parte final, ustedes lo estoy resaltando aquí, como pueden ver, tenemos los 3 principales destinos de las exportaciones peruanas al mercado asiático, como es China, Japón y Corea del Sur. Entonces, aquí ustedes pueden acceder a una información muy importante, como es la guía de requisitos de accesos a alimentos de Corea del Sur. Y esta información no solamente los va a permitir conocer a nivel producto, sino nos va a permitir conocer a nivel envases y embalajes. Y eso es importante. Es importante porque nosotros vamos a poder darle soporte, básicamente, al tema de la normatividad que revisemos, pero aquí nosotros vamos a enfocarnos en un mercado específico. Si ustedes que nos están escuchando, que están dentro de esta secuencia temática que venimos desarrollando en este curso, es más, si ustedes también permiten a nivel intermediación comercial, como un broker internacional, poder ubicar un mercado, poder ubicar un producto peruano, es importante que conozcan las regulaciones. Como se dan cuenta, miren aquí, norma de etiquetado, normas de envase y embalaje, almacenamiento y transporte. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta de la importancia, porque esto ya es a nivel de país, ¿no? La intención de nuestras conferencias es hablar a nivel bloque económico continental, como es en el caso del continente asiático. Pero si se dan cuenta, aquí hemos entrado a revisar cuáles son los requisitos de acceso de alimentos, por ejemplo, al mercado japonés, pero nosotros estamos enfocados en la parte de etiquetado, envases, embalaje, almacenamiento y transporte. Y aquí aparece algo tan importante que lo veníamos hablando de la primera conferencia de este módulo, y es el tema de la importancia que le dan los asiáticos a este punto, que es la trazabilidad. Muy bien, esto es fundamental. Necesitan trazabilidad, necesitan conocer la cadena de exportación, necesitan sustentar el pago adicional, en algunos casos, mayor en otros casos por ciertas certificaciones, pero necesitan conocer la trazabilidad de la operación. Son mucho más estrictos que cualquier otro bloque económico que hayamos revisado dentro del curso, es el mercado asiático. Y nosotros, por ende, estamos ávidos a poder desarrollar, a poder conocer y a poder entablar un escenario de negociación con respecto a las normas de etiquetado, a las normas de envase y embalaje, almacenamiento y al transporte. Ojo, en aras de manejo de tiempo de tránsito, manejo de cadena logística, manejo de cadenas productivas. Esa información es algo colateral a un envase y un embalaje. En las conferencias claramente les está indicando, ya dejemos de lado la parte teórica que siempre está dirigida a saber qué es un envase, qué es un embalaje, cuáles son los materiales, sino enfoquémonos un poco más, lleguemos un poco más allá
Y para eso están ese tipo de conferencias, ¿no? De manera mucho más casuística, de manera mucho más importante y que relaciona las necesidades con las tendencias del mercado. A ver, vamos a continuar. Muy bien, vamos a continuar por aquí. Listo. Muy bien, entonces para eso tenemos estos requisitos de acceso al mercado, ¿ok? Porque nos va a proporcionar los requisitos específicos para ciertos sectores específicos por mercado de destino. Eso es lo que nos interesa conocer aquí, ¿no? Por mercado de destino. Esta conferencia, como lo mencionaba, es a nivel genérico, ¿ok? A nivel flat, lo que encontramos en el mercado asiático. Y otra plataforma que es requisitos acceso al mercado de PROPERÚ también nos va a permitir conocer esos requisitos. Sin embargo, aquí podemos detallar una serie de productos en un desglosable que nos va a permitir conocer lo que necesita ese mercado específico. Vamos a tomar un ejemplo, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a tener un ejemplo aquí. A ver. Vamos a entrar a esta web. Nosotros tenemos ahí, como les dije, Camex comparte con ustedes el material, así que lo pueden revisar. Y tenemos aquí la web de requisitos de acceso al mercado de PROPERÚ. Muy bien. Requisitos de acceso al mercado de PROPERÚ. Muy bien. Acá podemos elegir el sector, podemos elegir el producto y podemos elegir el país de destino. Así que por ese lado va a ser bienvenido el tema de la revisión de trabajo que podemos hacer acá. A ver, vamos a elegir. Y el sector fundamental o el principal sector no perecedero con valor agregado no tradicional del Perú, con el mercado de Estados Unidos, ¿cuál es? El sector textil. Muy bien. Y aquí vemos el tema de prendas de vestir. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner artículos de peletería de alpaca. Tenemos pelo fino de alpaca, sombreros y demás tocados, chullos de alpaca, que pueden considerarse como accesorios, ¿no? Que hemos visto que está dentro de la priorización de productos. Prenda de vestir y accesorio en base de hilado de alpaca. Vamos a elegir un país. Vamos a poner Corea del Sur, por ejemplo, y le vamos a dar buscar. Muy bien. Y le vamos a dar buscar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Sombreros y demás tocados, chullos, por decir como accesorio de alpaca, para el mercado de Corea del Sur. Así es, para el mercado de Corea del Sur. Y aquí vamos a encontrar una serie de información que va a acompañar o que van a dar sustento a mis requerimientos para poder cumplir con el etiquetado, para poder cumplir con el rotulado y poder pasar, primera fase, poder pasar en la aduana del mercado de destino, o sea, cumplir con la legislación vigente propiamente de su autoridad aduanera. Y una segunda fase, cumplir con los requisitos empresariales para comercialización, para que tengan una exhibición en un punto de venta sin ningún problema local, sin ningún problema nacional, digamos como el Indecopi peruano en cada país de destino, ¿no? Y eso va por el tema del etiquetado, del rotulado, pero la información, sobre todo la información que necesita obligatoriamente para salir al punto de venta. Y adicionalmente tenemos una tercera fase. Tenemos una tercera fase. ¿Y cuál es esa tercera fase? La tercera fase ya es la parte adicional intangible, el valor intangible que le estamos brindando al cliente, al consumidor, a través del envase y el embalaje, y pues son las redes sociales, por ejemplo, o el printeado de certificaciones, o un código QR, algo que dé y nos ponga con ventaja frente a un competidor. ¿Bien? Entonces, aquí esta página, la requisito de acceso al mercado de PROPERÚ, ahí tenemos la información, ustedes tienen ahí el link, vamos a entrar y lo que podemos ver tenemos que a nivel genérico, el tema de las condiciones de acceso,
El tema de restricciones de salubridad, inocuidad, de repente no aplican, si aplican hay que revisarlo, pero nosotros nos ponemos aquí, en esta información que es importante para nosotros, para el tema de gestión del envase y el embalaje, que es marcado y etiquetado. Bien, el país de origen debe estar marcado en coreano o en inglés, porque estamos revisando el mercado vecino Corea. Estamos haciendo de manera específica ahora. Tiene que estar en coreano o en inglés, ¿no? Hecho en, ¿no? Y nombre del país. Hecho en Perú, made in Perú, porque nos puede decir que puede estar en coreano, pero también nos da ese acceso de poder hacerlo en inglés. O producto de nombre del país, o producido en nombre del país también, ¿no? Producto de Perú, hecho en Perú. Puedes tener esas dos opciones, ¿no? Lo más usual es, obviamente, trabajar con Made in Perú, porque nos permite también ponerlo en inglés. Y después todos los demás requisitos deben estar etiquetados también en coreano, ¿ok? Aquí sí te lo pide netamente en el idioma madre del país de destino. Solo te está permitiendo que uses la palabra en inglés en el origen. Cualquier otra información sí tiene que estar en idioma extranjero, en idioma madre del país de destino, como en este caso Corea. Por ejemplo, tenemos el contenido de fibra, la talla, dimensiones, instrucciones de cualquier de cuidado, como tenemos el care label, tiene que ser instrucciones de cuidado, fecha de fabricación, que es recomendado. Lo bueno es que aquí nos está marcando la pauta de qué es obligatorio y qué no es obligatorio para poder pasar a aduana, que es la primera fase, ¿no? Nombre del fabricante o el importador, dirección, teléfono del fabricante o importador. Se incluirá la dirección y el número telefónico del importador. Y en el caso de prendas con repelancia de agua, indicarlo. Entonces, ahí estamos poniendo un poco más en el care label. Nos está pidiendo algo más adicional. Entonces, es importante que conozcamos qué es obligatorio, qué no es obligatorio, qué nos va a permitir ingresar al mercado coreano y con respecto al tema del marcado y etiquetado. Y después tenemos otro tipo de información también, como los requisitos de prenda, de la prenda y el uso de normas técnicas de ensayo. En fin, tenemos también envases y el material del empaque para la venta al por menor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta algo que es muy fundamental. Nosotros hemos revisado hasta el momento lo que necesitamos para poder pasar a aduana, que es importante, la manera legal. Pero sin embargo, en concordancia con los requisitos del cliente, ya no solamente logísticos, sino de punto de venta, también debemos ofrecerles las alternativas y brindarle con anticipación justamente el cumplimiento del uso y los materiales, del envase, el embalaje para la venta por menor. O sea, ya estamos pensando en el punto de venta final. A ver, las normas que se pueden encontrar en el Ministerio del Medio Ambiente de Corea indican como requisitos para los empaques lo siguiente: nombre del producto, nombre y dirección del importador, del fabricante peruano, en el caso de productos importados, ¿no? Nombre y dirección del distribuidor en el mercado coreano, si los productos son importados, asumiendo que el importador y el distribuidor son los mismos. Materiales, ¿ok? Bolsa de polipropileno, bolsa de polietileno, bolsas ecoamigables, compostables, biodegradables, ¿ok? Tamaño y volumen, qué importante, porque en el mercado asiático, a diferencia de los otros mercados y módulos que hemos venido revisando, aquí sí es importante el tema de mostrar el cubicaje de un embalaje. Antes, como se pueden acordar los que nos siguen esta secuencia temática, antes era distinto, porque lo que veíamos antes era netamente requerimientos específicos de los clientes en cara de tener un sistema de distribución adecuado. No, aquí aparece como algo importante. Esa información también la podemos descargar aquí, donde dice descargar resultados. Esto es importante porque nos permite a nosotros tener a manera virtual todo el documento. Vamos a abrirlo, todo el documento para que ustedes lo revisen con más calma, con anticipación, y poder cumplir y saber qué es lo que necesita su mercado específico. Cada persona que sigue el curso, cada persona que nos está escuchando, que nos sigue en las conferencias,
tienen sin duda productos específicos y mercados específicos. Entonces, no podemos hacer un tema más general, porque nosotros nos basamos simplemente en lo siguiente, en poder tener mapeado lo que a grandes rasgos el mercado asiático nos pide con respecto al envase y el embalaje. Sin embargo, nosotros ya de manera muy puntual estamos accediendo, les estamos explicando, les estamos brindando ciertas plataformas de inteligencia comercial que finalmente les van a ustedes permitir saber específicamente qué es lo que se requiere, qué es lo que se necesita, ¿ok? Entonces, bien, requisitos de acceso a mercados. Muy bien, ya vimos estas dos plataformas que nos van a permitir conocer cuáles los requisitos de etiquetado, de envasado, el material, incluso las medidas, como es en el caso coreano que acabamos de ver, y lo vamos a poder revisar en esas plataformas de inteligencia comercial que son importantes. Cuando nosotros emitimos un informe de inteligencia comercial, también incluimos parte importante de los embalajes, ¿no? Y si bien investigación de mercado e inteligencia comercial lateral, que sustenta un poco la importancia que requiere un mercado finalmente. A ver, con respecto a las hortalizas y frutas, ¿no? Que siempre son los principales productos no tradicionales, en algunos casos tradicionales de las frutas frescas. Vimos que estaba ahí aparecía lo que era el mango, las uvas, frescas y congeladas. ¿Qué se necesita? Adicionalmente, el tema de documentos, certificación sanitaria, de lugar de producción, certificación de planta de empaque, dónde está esta planta de empaque, o tienes que tener claramente que tu proveedor o esta asociación de proveedores, de productores de mangos, a quienes les has conseguido un mercado específico en Asia, tienes que tener en cuenta lo siguiente, que hay que cumplir también el tema de las certificaciones de plantas de empaque. Incluso tú puedes darle de manera adicional a tu cliente el tema del pictograma de esa certificación printeado en el embalaje. Son cosas adicionales, ¿no? Son cosas que normalmente no se ven en una exportación peruana, pero que nosotros podemos permitirnos tener un valor agregado que es intrínseco, que no es tangible, que es intangible, pero sin embargo, al verlo, está dando una lectura de responsabilidad. La certificación del inicio del tratamiento cuarentenario en frío, y específicamente creo que se dirige a los mangos, porque es justamente uno de los principales productos de exportación al mercado asiático y sin duda tiene un tema de tratamiento de cuarentenario de frío. Etiquetado de envases, la caja debe ser limpia y sin uso, marcada obligatoriamente en inglés. Ojo con eso, el etiquetado de envase. Cuando hablamos de frutas, hortalizas frescas, por más que vengan congeladas o con atmósfera controlada, las cajas, que es el único embalaje con el que cuentan, le podría decir envase, sin embargo, ciertas frutas de exportación, como lo es el mango, como lo es la palta, como lo es las uvas, sí tienen un envase. En algunos casos hablamos de ciertos papeles parifeniados, algunos plásticos de polipropileno, algunas mallas, depende del requerimiento del mercado de destino, pero sin embargo es un envase que no contiene información, pero el embalaje sí. Entonces, si hay un envase, el embalaje es el protagonista. Y esta es una caja de ser limpia, sin uso, nada de 100% reusable, acá es sin uso. Es bienvenido si es 100% reciclable, pero no reusable, marcada obligatoriamente en inglés. Muy bien, y ahí tenemos el rótulo que nos acompaña, que es muy, muy interesante.
Nosotros tenemos que hacer ese rotulado para pegarlo, printearlo en las cajas de exportación de frutas y hortalizas. Production Place, el departamento, aquí sí te piden departamento del Perú, Ica, Perú, ¿no? Lambayeque, Perú, donde fue producido. La orden y el registro y el número de registro, es un tema en que tú tienes que tramitarlo con tu cliente y él te tiene que dar el nombre, el ARCERT y el registro number también, que tienes que printearlo. El packing house name y el registro number, donde estás recogiendo la mercadería, donde ha sido cargada la mercadería, y exporter from Perú a, indicar el país, a China, a India, a Turquía, a Japón. Muy bien, entonces esta información te la pide y te dan dando la posibilidad de que sea en inglés, obligatoriamente. Y eso es genial, porque ahí sí vas a poder hacer un estándar de envases para los distintos destinos en el mercado asiático. Y sobre todo hay algo importante también aquí, y es que tú puedes adicionalmente usar un rótulo plegable a manera de sticker con cierta información adicional, con código de lectura, que te tiene que brindar obviamente toda la información tu cliente, pero que te va a permitir, sin duda, poder identificar mucho mejor todo el tema de la información y que ellos puedan ubicar mejor la información. ¿Qué pasa con los productos no perecederos? Con respecto al embalaje también, que usualmente un no perecedero, hablando de prenda de vestir, por más que sean accesorios de alpaca o prenda de vestir de alpaca, independientemente si es uno o el otro, pero es un producto no perecedero dentro de la categoría o dentro del sector textil, el envase no es justamente el protagonista, sino es el embalaje. Y este tiene que tener, aparte del hecho en, también la información de la compañía, nombre, dirección, número de aprobación. O sea, esta compañía tiene que estar registrada en la base de datos de los mercados asiáticos. Información del producto, nombre, materias primas, aplicación. ¿Ok? Entonces, genial. Estamos viendo cosas totalmente distintas para el tema de no perecibles, para el tema de perecibles, pero básicamente la información es para poder pasar a aduana y hacer un rótulo mucho más estándar. ¿Qué pasa con los mercados asiáticos con respecto al tema de las inspecciones? El Departamento de Inspección y Cuarentena de cada país de destino, dentro del continente, llevará a cabo las inspecciones de acuerdo a las disposiciones vigentes o a las disposiciones siguientes. Primero, hay una verificación documentaria. Es importante. Verificación de los documentos para determinar si son idénticos al nombre de la mercancía. Ahí estamos hablando de una inspección física, documentaria y física. Cantidad, peso, envasado, fecha de producción, número del contenedor, país de origen, nombre de fabricante y número de licencia. Estamos hablando de que lo que nosotros conocemos aquí en el Perú como revisión documentaria. Bien, entonces, cual fuera el destino del continente asiático, el importador tiene que declarar ante su autoridad que está ingresando o está llegando un contenedor, digamos, de mangos frescos proveniente del Perú, y comienza a declarar cada una de las características que posteriormente, a nivel documentario, la autoridad aduanera puede verificar, ¿no? Entonces, repetimos, si los documentos son idénticos a lo que tú has declarado, el nombre de la mercancía, lo que tú has declarado, tu documento dice paltas, tú estás declarando mangos, ¿no? El peso, el envasado, fecha de producción, número de contenedor, etcétera. Y después tenemos el siguiente nivel, que es la verificación de etiqueta. Si las etiquetas o el rotulado están en línea con los estándares nacionales para el etiquetado de los alimentos, por ejemplo. Ya lo hemos revisado. Ya hemos indicado dónde podemos sacar la información específica por producto, dónde podemos revisar alimentos por país de destino. Entonces, ahí tenemos que cumplir porque hay una verificación previa de todas maneras. Eso no se ve en otros bloques económicos, pero aquí sí lo tienen muy bien pautado. Y finalmente hay una comprobación sensorial. Si los empaques y envases están en buenas condiciones, si las mercancías han superado su vida útil, si la mercancía está deteriorada, recordemos que son 60 días también, si son portadores de organismos nocivos, si están sucios, manchados, si hay cadáveres de animales, desperdicios de animales y otros materiales prohibidos. Parece algo que irreal, sin embargo, es posible.
que se llegue a tener ese tipo de ocurrencias, ese tipo de problemas dentro de una exportación, dentro de un manejo claramente, propiamente dicho, de la manipulación de ciertos productos, sobre todo de productos frescos. De productos frescos, porque a veces nosotros como exportadores peruanos tenemos mucho cuidado con el tema del manipuleo de la mercadería, pero a veces se llegan a cumplir o se tienen ciertas dificultades que impiden que se haga de esa manera. Muy bien, el tema del mercado asiático, con respecto a las normas de etiquetado. Tendrá que ser claro la etiqueta, llamativo, duradero, debe ser fácilmente legible e identificable por los consumidores al comprarlo. ¿Okay? Deberá ser fácil de entender para el público, sustentado en la evidencia científica. Indicaciones que son supersticiosas, pornografía, degradantes para otros alimentos o en contra de los conocimientos científicos de nutrición están prohibidas. ¿Okay? Lo que para nosotros puede significar algo, para un país asiático puede significar otra cosa. Ojo con eso, lo vimos en la primera conferencia de este módulo, la cultura de negociación, los usos y costumbres, las tendencias, que nosotros debemos respetar y que tenemos que estar sujetos a ello. Nuestros principales mercados de destino a nivel del continente asiático están en el tema supersticioso, por más de 1500 religiones que pueden existir, números, colores. Ojo con eso, ahí es donde aparece mucho el trabajo que tenemos que hacer nosotros para poder controlar el tema de cumplir justamente con sus requerimientos, pero no a manera de y respetar un poco el tema cultural o de costumbres de los consumidores. Por otro lado, deberá ser verdadero, exacto, no deberá presentar alimento de manera falsa, exagerada, confundir a los consumidores, ni con palabras o imágenes engañosas, ¿bien? Y susceptibles de crear impresión errónea a través de diferentes tamaños de fuente de palabra o contrastes de colores. Hay que tener mucho cuidado. Aquí son muy específicos en lo que nosotros vamos a pictorear. Ahora, el tema de los prints. Por eso, aquí es donde juega un rol importante el tema de los borradores, ¿ok? Muy importante. Podemos hacer lo que nosotros pensamos que es adecuado, pero finalmente es el cliente quien va a tomar la decisión de darle el go a las artes de los envases o las etiquetas, para que después justamente no tengamos problemas con lo que estamos indicando aquí. No deberá describirse ni presentarse con palabras, imágenes o símbolos que se refieran o se sugieran directa o indirectamente a cualquier otro producto o cierta naturaleza de producto con el que pudiera ser confundido. Debe utilizar los caracteres propios del país, ¿ok? Y digamos caracteres o letra o lenguaje de cada país, ¿no? Decimos caracteres porque hablamos de China, hablamos de Japón, Corea, que son nuestros principales mercados. Los diferentes, salvo la marca, ¿no? Casi permiten que la marca sí pueda estar en el idioma. Inglés, por ejemplo, en el idioma de origen. Los diferentes caracteres artísticos de efecto decorativo deben ser inscritos correctamente y ser fáciles de leer. Puede utilizar al mismo tiempo una lengua extranjera, pero debe contener la misma información en los caracteres y escritura o escritura del país de destino, salvo la marca comercial. Ok, entonces, si quieres ponerlo en el idioma extranjero, genial, pero también tienes que hacer en el idioma del país de destino. Por consiguiente, haría una doble información, que es posible que se maneje así cuando tenemos distintos países de destino. En el caso de un paquete como unidad de venta cuente con alimentos de diferentes variedades o varios envases independientes que se puedan vender individualmente, cada etiquetado de alimentos empaquetados individualmente debe estar marcado por separado. Si la capa exterior, por ejemplo, es difícil de abrir o a través de la capa exterior se puede distinguir claramente la totalidad o parte de la información obligatoria del etiquetado, en el envasado interior, no hace falta repetir la misma información, ¿no? En cada una de las etapas, ¿no? Finalmente nos está dando esa pauta para poder saber que en algunos casos, en algunos productos procesados, pueda darse este tema de que la capa sea fácil de abrir y ya no tenga que mostrar doble información. A ver.
Acá tenemos que el etiquetado de los alimentos preenvasados para su entrega directa a los consumidores debe contar con el nombre del alimento. Miren, con la lista de ingredientes. Aquí estamos marcando la pauta para la información de la etiqueta. Nombre del alimento, lista de ingredientes, contenido neto, especificaciones, nombre, dirección y manera de contacto del fabricante y o distribuidor, fecha de producción y periodo de validez, condiciones de almacenamiento, número de licencia de producción de alimentos, código estándar del producto y otras informaciones que deben marcarse. Aquí es importante que la información con respecto a licencias y códigos tiene que estar indicada por nuestro cliente en el mercado de destino, con anticipación, porque nosotros vamos a mandar a printear un envase o vamos a emitir una etiqueta. Es algo que no hemos visto en módulos anteriores, en bloques económicos anteriores, en mercados anteriores, que nos piden obligatoriamente contar con ciertos códigos o con ciertos números de permiso. Sin embargo, el mercado asiático sí. Por ende, es con mucha anticipación conocer esa información. Aquí, por ejemplo, les dejamos una información muy interesante con respecto al tema de la clase de los ingredientes que pueden conformar ciertos productos. También es interesante porque tenemos como la manera que deben indicarse. Por ejemplo, aceites vegetales o aceites refinados, la manera de indicación es aceites vegetales o aceites vegetales refinados, calificados por el término hidrogeneado o parcial hidrogeneado. Tenemos el tema de almidón, excepto almidón modificado, que debe indicarse como almidón. Y todas las especies o extractos de especies no superiores al 6% de peso, ya sea por separado o en combinación, se tiene que considerar y rotular como especias, clases de especias o mezcla de especias. Igual que las preparaciones de goma, como base de goma o todas, y todas las frutas en conservas que no excedan el 10% del peso de los alimentos, como frutas en conservas. ¿Okay? Entonces tenemos aquí el tipo de ingrediente, la clase, y lo trasladamos a una manera de cómo debemos indicarlo, ¿ok? Cómo debemos indicarlo. Eso también es fundamental. Y también acá tenemos una información adicional que les compartimos, que nos va a ayudar muchísimo cuando hagamos la emisión respectiva de nuestras etiquetas, y es, por ejemplo, el tema de la unidad de medida para el peso neto, que deberá declararse de conformidad con. Tenemos un volumen, tenemos un rango de peso neto, tenemos un rango de volumen y, por ende, la unidad de medida que debemos utilizar, ¿no? Si damos las cantidades, digamos, superiores o iguales a 1000 gramos, entonces ya hablamos de kilos. Si está menor de los 1000 gramos, tenemos que hablar de gramos y no de kilos. Al igual que el tamaño de las letras, para indicar el peso neto, tiene que realizarse de conformidad con el rango de peso. Es muy interesante esta información, que no la hemos visto en otros bloques económicos, en otros módulos. De hecho, justamente nos llama la atención eso, que aquí nos están indicando el tamaño específico de la letra que yo debo usar en mi envase o en mi etiqueta, y esta va a depender justamente del peso neto de las mismas. Bien, esa es la parte que hemos podido revisar hasta el momento con respecto a lo que el mercado asiático nos está solicitando, a lo que el mercado asiático nos está pidiendo para poder ingresar a su mercado. Como hemos trabajado en la metodología de trabajo que ha sido en los otros módulos, nos marca la pauta siguiente, que nosotros tenemos un conocimiento genérico, ¿ok? Y nosotros queremos saber claramente si la información es a nivel país y si la información es también a nivel producto. Por eso hemos revisado las plataformas adicionales. A ver, acá tengo un comentario. Me contacté tarde a la transmisión. RAM Perú es una de las herramientas de inteligencia. ¿La otra cuál es? Así es. Mi estimado, justamente vamos a contestarle su pregunta. Tenemos dos herramientas. Aquí les hemos compartido los links. Una es CISEX y la otra es Requisito de Asesor Mercado de PROMPERÚ. En ambos casos, ustedes pueden utilizar esta información
para que puedan acceder específicamente al mercado y específicamente al producto, como lo hemos venido explicando. Es importante que lo revise. Muchas gracias por su comentario. De hecho, es a manera de recordatorio. Es importante, porque nosotros hablamos de manera muy genérica, pero si tienes un producto y un mercado, eso ayuda muchísimo. Recuerden que Cames comparte la información, así que los links están ahí para que los puedan revisar, puedan extraer la información de manera más detallada y puedan revisarlo con mayor detenimiento. Si no hay otro comentario, otra pregunta, muchísimas gracias a todos por su atención. Nos vemos en la próxima conferencia. Aún seguimos trabajando dentro de este cuarto módulo de mercado de destino asiático para las exportaciones peruanas. Muchas gracias y buenas tardes con todos.